Bueno, continuando, veníamos hablando de los bronquios y los pulmones. Vamos a hacer un repaso de lo que es la caja torácica, ¿sí? Los reparos óseos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hablando de los pulmones. En la parte superior, como ven, tenemos lo que son la primera costilla con su cartílago costal y la unión con el manubrio esternal, ¿sí? Y obviamente con la otra costilla del otro lado. Y su relación con la clavícula. En la parte superior tenemos el ápice de los pulmones, ¿sí? De un lado y del otro, lo que forma el opérculo torácico, ¿sí? Es la zona donde podemos sentir eh, la movilidad del pulmón y donde está determinada el ápice del pulmón. Continuando, tenemos a ambos lados de los dos pulmones las costillas, ¿sí? Hasta la octava o novena costilla, donde llega el fondo de saco pleural, ¿sí? El pulmón en sí, el derecho, tenemos pulmón derecho y pulmón izquierdo. Del lado derecho vamos a tener tres lóbulos pulmonares con dos cisuras, una cisura horizontal y una cisura oblicua. Y del lado izquierdo vamos a tener el pulmón izquierdo con una cisura horizontal, donde tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En este espacio anterior va a estar delimitado por el esternón y la apófisis sifoides, y de aquí para abajo tenemos los cartílagos costales y las últimas costillas flotantes. Perdón, las últimas costillas hasta la décima costilla y después ya tenemos la flotante. Esa es la cara anterior. Del lado posterior vamos a estar delimitados desde la vértebra C7T1. Fíjense que a nivel de las cisuras estamos hablando de la dorsal 4 y más por debajo ya la torácica o dorsal 10 y como último lugar la torácica o dorsal 12. Como pueden ver, se correlaciona la parte del saco pleural con la costilla 10. En este caso tenemos una vista lateral donde tenemos la línea medio axilar, que es importante para delimitar el espacio, el receso costo diafragmático o el espacio del saco pleural, donde podemos delimitar que de la costilla 10 a la octava es un espacio importante para cuando hay derrame pleural, por ejemplo, hacer una toracocentesis ahí a ese nivel. Bueno, como veníamos hablando entonces de los bronquios, teníamos los la tráquea, bronquio fuente derecho y bronco fuente izquierdo. Y teníamos los tres lóbulos del lado derecho, superior, medio e inferior, con sus segmentaciones, ¿sí? Bronquio segmentario derecho y cada uno con su bronquíolo terminal al final, ¿sí? Esta segmentación broncopulmonar es importante saber que va a tener cambios en la mucosa a medida que va pasando por los distintos tipos de bronquio, bronquíolo, hasta llegar al bronquíolo terminal, donde al comienzo tenemos una mucosa con un epitelio con cilios que nos ayuda a transportar el moco, pero al final, llegando al bronquíolo terminal, lo encontramos sin cilios. Esto es importante porque vamos a tener los macrófagos alveolares que dentro del alvéolo y del saco alveolar nos van a servir como mecanismo de defensa. A su vez, estos cartílagos que venían descendiendo
reemplazan a los anillos incompletos y desaparecen en el bronquio terminal. Al ir disminuyendo el cartílago tenemos más músculo liso, y es importante hablar del músculo liso porque muchas veces en distintas patologías como el asma se produce un espasmo de este músculo liso y por ende se produce una broncoconstricción y una disminución de la luz, en este caso alveolar. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de los lóbulos pulmonares. Como podemos ver en el centro del lóbulo, digamos, en el ilio, podemos ver cómo se delimita una zona que es el ilio pulmonar. El lóbulo izquierdo. Este sería el caso del ilio pulmonar, donde podemos ver cómo la pleura, en este caso, ¿sí? Es una pleura que recubre todo el ilio, todos los vasos, tanto las venas pulmonares como la arteria pulmonar, como los bronquios. Y bueno, llegamos al final de este árbol bronquial con los sacos alveolares y los alvéolos. Acá lo que podemos ver es cómo se visualiza esta comunicación que hay entre los alvéolos y los sacos alveolares, donde en algún alvéolo podemos llegar a tener en algún bronquio terminal podemos llegar a tener alguna obstrucción, y cómo el oxígeno tiene distintos mecanismos para comunicar estos sacos alveolares o el alvéolo en sí. Alrededor de los conductos alveolares hay numerosos alvéolos y sacos alveolares. La pared de los alvéolos tienen dos tipos de células, los neumonocitos tipo 1 o el neumonocito tipo 2. El tipo 1 nos sirve para el intercambio gaseoso o hematosis, y el neumonocito 2 hay de menor cantidad y produce el surfactante, que es el líquido alveolar, que sirve para que no se colapse ese alvéolo. Y el otro tipo celular son los macrófagos alveolares. Bueno, acá tienen un ejemplo de lo que es la hematosis. Es importante ver cómo todo ese capilar pulmonar rodea todos los sacos alveolares y cómo hay una interrelación tanto arterial como venoso como linfático en todo el pulmón. Entonces el intercambio gaseoso del oxígeno y el dióxido de carbono entre los espacios alveolares se da por difusión, ¿sí? A través de las paredes alveolares y los capilares, que juntas forman la membrana respiratoria. Esta membrana respiratoria va a tener 4 capas. Ellas son las células alveolares, que ya la nombramos, tipo 1 y tipo 2, los macrófagos, que constituyen la pared alveolar. La membrana basal epitelial por debajo de la pared alveolar, otra membrana basal capilar que a menudo está fusionada con la membrana basal epitelial, y por último el endotelio capilar. Ahí vamos a verlo en más detalle, donde podemos ver los vasos que están en interrelación con los capilares y el alvéolo, y cómo podemos ver el espacio intersticial perivascular y el vaso linfático ahí en continuidad. Y en esta otra imagen podemos ver el oxígeno, cómo pasa de difusión hacia el glóbulo rojo y cómo el dióxido de carbono pasa por difusión hacia el interior del alvéolo y las distintas capas. Bueno, me parecía importante hablarles de la pleura. Son 2 capas cerosas que conforman la membrana pleural, que sirven para proteger y encierran a los pulmones y al ilio, como vimos recién. Tenemos una capa superficial llamada pleura parietal, que recubre toda la pared torácica, y una capa más profunda llamada pleura visceral, en contacto íntimo con el pulmón. Entre medio hay un espacio, la cavidad pleural, donde tenemos un líquido lubricante que nos va a ayudar a que
los pulmones se deslicen, ¿sí? Es importante este líquido pleural, sería el ejemplo, serían dos platos pegados, ¿sí? Con detergente, que nos ha pasado a muchos, que los queremos despegar y no podemos despegarlos. Acá podemos ver el ejemplo de la pleura, cómo llega, rodea todo el pulmón, llega hasta el ilio, ¿sí? Esta es la cavidad del mediastino, donde tenemos el corazón y distintos vasos. Y cómo podemos ver la pleura parietal, la pleura visceral y la cavidad pleural, ¿sí? Muchas veces en estas zonas se da el derrame pleural, ¿sí? Una inflamación, una pleuritis primero, y la inflamación de la pleura termina llegando, agregando líquido ahí adentro. Bueno, vamos a hablar un poquito del diafragma, músculo principal de la respiración, ¿sí? Donde podemos ver que es una cúpula, la cúpula diafragmática, que es esta parte superior, y sus inserciones que se dan en las últimas costillas, en la 11ª costilla, 10 y 11, donde forman estos arcos ligamentarios junto con la apófisis transversa del E1. Fíjense que tienen también los tendones, como unos tendones largos, ¿sí? Que llegan hacia la vértebra L2 y L3, ¿sí? Y como genera un arco en esta zona central para el pasaje de grandes vasos, de, por ejemplo la aorta o la vena cava inferior. Y como también da un hiato, se le llama, el hiato del esófago, para darle justamente paso al esófago. En esta otra imagen podemos ver lo que son la irrigación de todo la vista inferior, donde podemos ver la irrigación de todo el diafragma, donde vamos a tener el centro frénico, que es esta zona central, y donde podemos ver el pasaje de los vasos, de la vena cava inferior y de la aorta, y su relación con este músculo que es el psoas. Bueno, acá la misma relación con la aorta descendiendo, ¿sí? Y de la vena cava inferior y de nuevo de la aorta. Bueno, un poquito hablar de la respiración. Es importante hablar de la inspiración y de la expiración. Saber qué músculos principales. La inspiración actúa, en una inspiración normal, actúa el diafragma descendiendo y comprimiendo las vísceras, y los intercostales externos haciendo, en este caso como se ve a la derecha, el movimiento en las costillas superiores de la palanca de bomba, ¿sí? Un movimiento similar a la palanca de bomba, donde vemos que aumenta el diámetro anteroposterior en la zona torácica, y en la parte inferior podemos ver las costillas más inferiores, ¿sí? De C6, C7, costillas C6, C7 para abajo, donde podemos ver que actúa como una asa de balde, ¿sí? Entonces ahí aumentaría el diámetro horizontal del tórax. Esos son los músculos principales de la inspiración. Cuando hay una inspiración forzada, por ejemplo cuando corremos o cuando hay una patología respiratoria, podemos ver que hay músculos inspiratorios secundarios, como puede ser el ECOM, el esternocleidomastoideo y el escaleno. Y por otro lado tenemos los músculos expiratorios, que la expiración en sí es pasiva, ¿sí? En la relajación del diafragma con su ascenso y la relajación de los intercostales externos. En una expiración forzada actuaría más los músculos intercostales externos, los oblicuos externos, el transverso del abdomen, oblicuo interno y el transverso abdominal.